Bueno, entonces les estaba diciendo, para poder encontrar las soluciones no triviales a esta ecuación de autovalores, entonces ustedes tienen que usar el determinante, ¿no? Este determinante que está aquí. Y este determinante básicamente produce un polinomio de grado n, siendo n la dimensión del espacio vectorial, en esta variable a, ¿no? Como es un polinomio de grado n en a, entonces ese polinomio tiene n raíces y por lo tanto hay n valores diferentes de a, ¿cierto? Encuentran n raíces. Estoy diciendo que los valores son diferentes porque ya les había mencionado anteriormente que estamos trabajando con un conjunto de vectores que son ortonormales, por eso son diferentes las raíces. Y entonces, si hay n valores diferentes de a, deben haber n autoestados diferentes, ¿no? Cuando ustedes resuelven este tipo de problemas, el problema de los autovalores y los autovectores, ustedes encuentran que por cada autovalor hay un autovector, ¿no? Si hay n autovalores, hay n autovectores. Pero n es precisamente la dimensión del espacio vectorial. ¿Eso qué quiere decir? Que el conjunto de autoestados de este operador A forman una base para el espacio vectorial de dimensión n. Entonces es la conclusión de esto, ¿no? Como consecuencia aquí lo escribo. El conjunto de autovectores asociados al operador A, que es un operador autoadjunto, ¿cierto? Forman una base del espacio vectorial de dimensión n. De dimensión n, ¿cierto? Entonces miren que si el espacio vectorial es de dimensión finita, entonces de hecho ese conjunto de autoestados de un operador autoadjunto, ese conjunto de autoestados ortonormales, sí forman una base del espacio vectorial. Entonces esta es una manera de tener una base del espacio vectorial. Es la manera de tener una base de un espacio vectorial. Sin embargo, esto es válido únicamente si n es finito. ¿Qué pasa en el caso en el que n no sea finito? Si hacemos tender n a infinito, ¿qué ocurre? ¿Sí? Este argumento ya no sería válido si hacemos tender n a infinito. ¿Por qué? Porque el polinomio sería de grado infinito. ¿Y cuántas raíces habría que calcular? Infinitas raíces, ¿no? Incluso si la serie converge, el polinomio que uno obtiene, si ese polinomio converge, pues no es posible calcular infinitas raíces, ¿no? Entonces, este procedimiento en general ya no es válido si tenemos un espacio vectorial de dimensión infinita, porque habrían infinitas raíces. Habrían infinitas raíces, ¿no? Necesitamos ver entonces qué se hace para espacios vectoriales de dimensión infinita. Entonces, acá lo escribo, ¿no? Para espacios vectoriales de dimensión infinita, no se cumple necesariamente el argumento anterior, ¿no? Es decir, no necesariamente tenemos que los autoestados de un operador en un espacio vectorial de dimensión infinita formen una base del espacio vectorial. Formen una base del espacio vectorial. Eso va a depender en realidad de las propiedades del espacio, ¿no? No necesariamente podríamos conseguir un conjunto completo de autoestados, sino que dependiendo de cómo es el espacio y cómo son los autoestados y las condiciones que yo imponga sobre esos autoestados, a veces sí se obtiene un conjunto completo y a veces no, ¿cierto? Y entonces aquí vamos a mirar un ejemplo concreto para que traten de entender esto un poco, ¿no? Pero entonces les voy a hacer dos afirmaciones que están aquí, ¿no? Dos cositas que no se cumplen en espacios vectoriales de dimensión infinita. Entonces, primero, en espacios vectoriales de dimensión infinita, los operadores ¿cómo lo escribo? Los operadores que satisfacen la propiedad, esta propiedad operadora, esta propiedad que está aquí,
la escribo acá abajo, no necesariamente son autoadjuntos. Ahorita miramos por qué no. Entonces, el operador primero no necesariamente es autoadjunto, tiene que cumplirse ciertos requisitos, aun si satisface esta propiedad. Aun si tenemos esta propiedad, no necesariamente es autoadjunto el operador. Y segundo, los autoestados del operador autoadjunto A no necesariamente son o forman un conjunto completo. Eso quiere decir que esos autoestados no necesariamente forman una base del espacio vectorial. Y para entender esto, miramos un ejemplo concreto, ¿no? Entonces acá ponemos ejemplo 2, ¿cierto? Habíamos hecho un ejemplo 1 arriba, sí. Ejemplo 2, entonces considere el operador P de X igual a menos I H barra la derivada con respecto a X, ¿cierto? Menos IH barra su derivada con respecto a X, que es simplemente la representación en el espacio de las coordenadas del operador momento lineal en la dirección X. Y consideren que este operador, bueno, está definido sobre el espacio de funciones diferenciables, ¿cierto? Funciones diferenciables que vamos a llamar unas funciones phi de X, ¿cierto? Para X que pertenece al intervalo AB, ¿cierto? Donde, en este caso, A y B pueden ser finitos o infinitos, ¿no? Es decir, puede tomar un valor finito, puede tomar un valor infinito. Entonces, esto es un ejemplo usual en mecánica cuántica, ¿no? Este operador actúa sobre un espacio de funciones diferenciables, es decir, que tienen derivada continua, y X está definido en general en un intervalo A y B que puede ser finito o infinito. Ahora, recuerden que todos los operadores están completamente definidos si yo especifico cómo actúan sobre un conjunto base de un espacio vectorial, ¿no? Entonces aquí debería decir cómo actúa este operador sobre este conjunto de funciones diferenciales, ¿no? Vamos a suponer entonces que este operador satisface la siguiente ecuación de autovalores, ¿no? Lo ponemos así. Esto sería igual a algún autovalor lambda, que ustedes saben que es el momento lineal, multiplicado por la función, ¿cierto? Por una función de este espacio de funciones diferenciables. El operador satisface esta ecuación de autovalores, que ustedes la han visto en la notación de Dirac como P mayúscula igual a P minúscula por el autoestado, ¿no? Solo que aquí lo llamo de otra manera, lambda. O bueno, para que quede similar a lo que ustedes han visto, debería aparecer este P acá, ¿no? Este P, que es el autovalor, Y bueno, ¿cuál es la solución de esta ecuación diferencial? La solución de esta ecuación diferencial, si lo vemos como una ecuación, es la siguiente. Si ustedes resuelven esta ecuación, les da algo muy sencillo, ¿no? Un exponencial, aquí tendrían I por P por X. Espero que sepan qué es esto, ¿no? La función de onda, ¿no? Asociada precisamente a la solución de esta ecuación diferencial de autoestados y autovalores para el operador momento lineal, ¿no? ¿Sí? La solución de esta ecuación es precisamente este exponencial con una constante que puede ser un número real o un número complejo, ¿no? Aquí, de nuevo, bueno, especifico de todas maneras que C es una constante, ¿no? Entonces, miremos lo siguiente. Primero, yo les estaba diciendo, los operadores en un espacio vectorial de dimensión infinita no necesariamente son autoadjuntos, no necesariamente si satisfacen esta propiedad son autoadjuntos. Para verlo, miremos lo siguiente, miremos entonces cómo es el adjunto usando esta propiedad que está aquí, ¿no? Entonces, primero, miremos el adjunto
el adjunto del operador P de X. Es decir, miremos cómo está definido este operador. Para definir el adjunto yo tengo que usar siempre este tipo de producto escalar que está aquí, ¿no? Entonces, lo voy a escribir de la siguiente manera. Esto no me gusta. Miren que es un producto escalar en un espacio de dimensión infinita, ¿no? Entonces aquí lo que aparece en realidad es una integral, ¿no? La integral de A hasta B de, ponemos aquí un phi complejo conjugado por este operador P sub X daga, ¿cierto? Aplicado a una función psi, ambas dependientes de X, ¿no? Esta es una función de X, esta es una función de X, y aquí integrado con respecto a X, ¿no? Esto sería el producto escalar, este sería el producto escalar de arriba, ¿no? Pero vamos a dejarle el complejo conjugado al otro lado para que quede más. Para que quede mejor, ¿no? Dejémoslo acá. Esto sería la parte de aquí. Pero cambiando el orden, ¿no? Digamos, lo voy a dejar igualito en ambos lados. Voy a dejar acá el phi, acá el psi, acá el psi, acá el phi. Así, ¿no? Entonces el primer término es precisamente esto que está aquí. ¿Sí? Esta es la definición del operador adjunto, ¿no? Entonces el primer término es este que está aquí. Es exactamente lo mismo, ¿no? Simplemente estoy escribiendo el producto escalar que está aquí en el primer término en términos de cómo es la métrica o cómo es el producto escalar en un espacio continuo, ¿no? De funciones diferenciables. Quedaría de esta forma, ¿cierto? Y esto entonces es igual, de acuerdo con el segundo término que tenemos acá, a tomar el complejo conjugado de la siguiente integral, ¿no? Entonces voy a copiar todo esto que está aquí. Todo esto que está acá, ¿no? Y aquí entonces pongo, en vez de phi, pongo el psi. Aquí simplemente pongo el p. Y aquí pongo el phi, ¿cierto? Entonces miren que esto que estoy escribiendo acá es exactamente lo mismo que está aquí arriba. No sé si tienen alguna duda con esto o si lo están entendiendo, ¿no? Simplemente es el producto escalar en un espacio de dimensión infinita para funciones diferenciables, ¿no? Estoy escribiendo la propiedad del operador adjunto, pero ahora en este espacio de dimensión infinita. ¿Sí? Espero que no tengan ninguna duda con esto. Ahora miren que esta cantidad que está aquí se puede resolver. Esta cantidad que está acá a la derecha se puede resolver de la siguiente manera. Uno puede hacer lo siguiente, puede hacer una integración por partes. Pueden integrar por partes esta cantidad que está dentro del corchete. ¿Qué pasa si hacemos una integración por partes aquí? ¿Qué obtendrían? No sé si lo ven rápidamente. Seguramente no. Vamos a escribir entonces primero este operador explícitamente para ver si ven cómo queda la integración por partes. Lo vamos a poner el p sub x, lo vamos a poner directamente como está definido acá, ¿no? Menos i h barra la derivada con respecto a x, que es el operador que aparece aquí, ¿cierto? Y este menos i h barra que está acá lo vamos a sacar fuera de la integral, lo vamos a poner aquí. Y luego vamos a hacer integración por partes. Si ustedes integran por partes esta cantidad, ¿qué obtendrían? Si hacen integración por partes. ¿Qué obtendríamos aquí? Tendríamos menos IH barra por, vamos a resolver esta integral que está aquí. El primer término, ¿cómo sería? Sí, asterisco. Ajá. Vamos a poner este psi asterisco.
Ajá. Por, sería la integral del segundo término, ¿no? o sea, la integral del segundo término, o sea, ¿cuánto es? Psi de X. Ese no es sí, ese no sé cómo se llama. Se Phi, llama, así mire, phi, ¿sí? Ahí está escrito, Phi de X. el phi de Ujú. x. Eso, ese sería el primer término, menos la integral La de, integral tenemos la integral de a a b, ¿de qué? ¿Qué cantidades aparecen aquí? psi de X, Phi de X que digo, Phi de x, ajá, por la derivada del primer término, ¿no? por la derivada con respecto a x de psi, ¿cierto? Entonces, si hacen integración por partes, obtienen precisamente esta cantidad que está aquí, ¿cierto? Pero miren que, bueno, todo esto está dentro de un complejo conjugado, ¿no? Entonces vamos ahora a poner el complejo conjugado dentro y miramos qué obtenemos, Entonces, primero, el primer término que obtendríamos, aquí hay que tomar en cuenta que este término está evaluado entre a y b, ¿no? Nos faltó poner los límites de integración, ¿cierto? Aquí hay que ponerlo entre A y entre B, ¿cierto? Y, y entonces, ¿qué obtenemos si sacamos el complejo conjugado? El primer término, lo que ocurre primero es que menos i se cambia por i, ¿cierto? Entonces aquí les queda i por h barra multiplicado por este producto que está acá. Pero, uh, pero toman en cuenta que entonces aquí aparece, como sacaron complejo conjugado, este complejo conjugado se quita y el complejo conjugado entonces aparece acá, ¿no? Así, ¿cierto? Simplemente aplican el complejo conjugado a estas funciones, el complejo conjugado con el complejo conjugado se anula y queda esta función con el complejo conjugado, ¿cierto? Por otra parte, menos i cambia por i. Y entonces el primer término es esto. El segundo término, miren que tienen menos por menos, da más, y entonces aquí les queda más i por h barra, ¿cierto? Por la integral, esta integral que tienen aquí, y aplican dentro el complejo conjugado, ¿cierto? Ponen el complejo conjugado dentro, y entonces aquí hay algo que salió mal, ¿no? Aquí debería aparecer el complejo conjugado, ¿cierto? Era el primer término, era con el complejo conjugado, ¿no? Y entonces al entrar el complejo conjugado, este sale sin complejo conjugado y a este le queda complejo conjugado. ¿Cierto? Pero además, noten que aquí debe haber un menos, ¿no? Profe, sí, en el signo del i iría un menos. Un menos, sí. Sí, porque era menos por menos da más y luego el complejo conjugado de i es menos i, ¿cierto? Todavía faltaba este menos aquí. Entonces va un menos, va un menos. Pero noten además que entonces este menos i h barra que está aquí, lo puedo de nuevo quitar de acá, pongo un más y lo pongo acá adentro, lo pongo aquí. Y encierro esto entre paréntesis, ¿cierto? Lo encierro así. Pero esta cantidad que está entre paréntesis, ¿cuánto vale? Es precisamente el operador P, ¿no? El operador P. Entonces aquí pongo P de X, ¿no? P de X. Y acá pongo, bueno, la medida que me faltó, ¿no? La medida de X. Entonces miren qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Miren lo que está ocurriendo. Para que el operador sea autoadjunto, ¿qué tiene que ocurrir? Entonces voy a reordenar esto de otra manera. Voy a dejar esto de primer término. Lo voy a poner al principio, que queda más ordenado. Lo pongo aquí y dejo el otro de segundo término. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que el operador sea autoadjunto? ¿Cierto? Lo escribo aquí. Para que el operador sea autoadjunto, entonces lo que se debe satisfacer es lo siguiente. Volvemos a nuestra definición de operador adjunto. Pero ahora, para que el operador sea autoadjunto, lo que tiene que ocurrir es que A daga es igual a A, ¿cierto? Esta es nuestra condición. Entonces debe ocurrir esto. Aunque aquí lo voy a dejar más bien, lo dejo acá arriba entre paréntesis. Para que el operador sea autoadjunto, en la notación de Dirac uno tiene esto, ¿no? Pero en este caso particular, si lo escribimos en términos de este producto, escalar, ¿qué deberíamos obtener? Ponemos aquí entonces, y voy a cambiar este A por P de X, ¿no? Para que les quede más claro.
Debería satisfacerse esto, ¿no? Nosotros debemos tener que estas dos cosas son iguales, ¿no? Entonces aquí deberíamos tener que esto es igual. Ya lo escribimos explícitamente. Que esto, con el DAGA, quito el DAGA, debe ser igual a lo que está aquí entre paréntesis, ¿no? Pero mire lo que nosotros llegamos. Mire lo que nosotros llegamos. Nosotros evaluamos directamente este paréntesis. Nosotros evaluamos directamente este paréntesis y nos dimos cuenta que se obtuvo en realidad ¿qué? Se obtuvo esta cantidad, que es la que está aquí mismo a la izquierda. Acá lo señalo. Se obtuvo esta cantidad, que es exactamente esta que está a la izquierda, más un término adicional. Más un término adicional. ¿Eso qué quiere decir? Que no necesariamente el operador es autoadjunto. Este operador P de X no necesariamente es autoadjunto. Depende de cuáles son las condiciones de frontera que yo impongo. Dependiendo de las condiciones de frontera que yo imponga, el operador puede o no puede ser autoadjunto. Sin embargo, cuando ustedes vieron sus cursos de mecánica cuántica, una de las cosas que le decían a ustedes, ¿cuál era? Que el operador momento lineal, ¿cómo era? El operador momento lineal es el generador de las traslaciones y cómo tenía que ser. Si las traslaciones preservan la unitariedad, entonces el operador traslación es unitario. Como el momento lineal es el generador de las traslaciones, entonces el momento lineal tenía que ser un operador hermítico. Pero eso es válido únicamente para espacios vectoriales de dimensión finita. Que sea hermítico es lo mismo a que sea autoadjunto en un espacio vectorial de dimensión finita. Si nosotros estamos en un espacio vectorial de dimensión infinita, entonces no necesariamente el operador momento lineal que acabo de definir es autoadjunto. Si no es autoadjunto, no es un observable físico porque los parámetros... ¿Qué pasa si no es autoadjunto? Los autovalores no son reales, no son reales. Y entonces, si no es autoadjunto, no podría representar un observable físico. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando definamos el operador momento lineal para un espacio vectorial de dimensión infinita, tenemos que tener cuidado, ¿no? No es suficiente con decir que el operador es menos IH barra de la derivada con respecto a X, ¿no? Porque des en cuenta que aquí, nada más con esta demostración, usando la definición del adjunto, me estoy dando cuenta que el operador momento lineal no necesariamente es autoadjunto. No necesariamente cumple esta propiedad. Para que la cumpla, para que se obtenga esto, es necesario que esta cantidad que está aquí afuera se anule, sea cero, o que se satisfaga ciertas condiciones, ¿no? De frontera. Solo bajo ciertas condiciones de frontera el operador momento lineal es autoadjunto. Y entonces representaría un observable físico. Entonces no siempre... Cuando ustedes tienen este operador que está aquí, menos IH barra la derivada con respecto a X, esto no siempre es un observable físico, es lo que les estoy diciendo. Depende de las condiciones de frontera. Y bueno, vamos a revisar varios casos, ¿no? Vamos a revisar varios casos. Lo escribo aquí, ¿no? Pero, esto solo se cumple si tenemos que este término vale cero, ¿no? Y entonces solo es válido para ciertas condiciones de frontera, ¿no? Entonces vamos a ver varios casos con respecto a este operador momento lineal. Entonces revisemos varios casos. Caso 1. El primer caso. Consideremos lo siguiente. Consideremos que no hay condiciones de frontera. No hay condiciones de frontera. ¿Qué ocurre cuando yo digo que no hay condiciones de frontera? Si no hay condiciones de frontera, entonces en este caso, primero, los autovalores, ¿cómo son? Los autovalores, estos P que están aquí en la ecuación de autovalores, estos P, ¿son qué? O mejor dicho, lo escribo aquí. Son números complejos en general. ¿Por qué? Porque entonces el operador no sería autoadjunto. Son números complejos en general
porque el operador no es autoadjunto. Y entonces no es un observable físico. No es un observable físico y por lo tanto este es un caso que no nos interesa. Es un caso que para nosotros en la física no es de interés, porque nosotros únicamente tratamos con observables físicos, ¿no? Entonces acá empiezan un poco a limitar las cosas que se pueden hacer, ¿no? No es que en la mecánica cuántica yo pueda hacer lo que quiera, ¿no? El único caso que me interesa a mí es cuando este operador sea autoadjunto. Entonces, el caso en el que no se ponen condiciones de frontera, o dicho de otra manera, este término es distinto de cero, implica que este operador no es autoadjunto, no tiene autovalores reales y por lo tanto no es un observable físico, no es algo que se pueda medir en la práctica. Eso quiere decir que este no es un caso de interés para nosotros como físicos, ¿no? Miremos otro caso, ¿no? Este es el primer caso. Caso 2. Caso 2. Consideremos lo siguiente. Consideremos que primero A vale menos infinito. ¿Que era así? Sí. A vale menos infinito. B es igual a infinito. Más infinito lo pongo así. B es igual a más infinito. Y además consideremos que la norma de los autoestados está acotada, que significa es finita. Entonces se escribe así. Es decir, tiene norma positiva, norma positiva. Y además es finita, ¿no? No es infinita, está acotada. Tiene una cota superior. Que se suele escribir de esta manera, ¿no? Esto significa que la norma está acotada. O dicho de otra forma, ustedes pueden encontrar un número finito tal que la norma de las funciones que son soluciones de la ecuación de autovalores es siempre menor que ese número, ¿no? Y es acotada cuando x tiende a infinito. Entonces este es otro caso que podemos revisar. Cuando x tiende a infinito. Entonces en este caso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en este caso, no? Si nosotros revisamos detalladamente esto, primero lo que ocurre es que los autovalores son reales, ¿sí? Es lo primero que ocurre. Porque des en cuenta que cuando x tiende a infinito, esta función tiene que estar acotada, La norma tiene que estar acotada. La única manera de que la norma esté acotada es que este número sea real, ¿sí o no? Porque ¿qué pasaría si fuera un número imaginario o un número complejo? ¿Cuánto valdría la norma de este valor si consideramos que P es real? ¿Sí lo ven o no? Si la norma es finita, entonces P tiene que ser real. ¿O no están entendiendo? C cuadrado vendría siendo algo así. La norma sería C, es este coeficiente. No sería C cuadrado. No, no. ¿Cuál es la norma de esto? Ah, sí, porque la raíz, mentira. Que la norma cuadrada es igual a phi por phi conjugado. Ajá. Es la raíz cuadrada del producto interno de él Sí, consigo la mismo, raíz ¿no? Entonces la norma es esta 7. cantidad que está acá. Pero eso, si esta cantidad es compleja, o dicho de otra manera, si P es real. Porque ¿qué pasaría si P fuera complejo o un número imaginario puro? Si P fuera un número imaginario puro, entonces cuando multiplico por I, ¿qué obtengo? Un número real, ¿cierto? Y entonces al tomar la norma, ¿qué pasa con el exponencial? ¿No se cancela o sí? No. ¿Sí lo ven o no? De hecho, 2 veces el exponente. Sí. No se cancelaría, ¿no? No se cancela. No se cancelaría. Y entonces la norma, cuando x tiende a infinito,
saldría un exponencial real con un número, un coeficiente real, y haría que esto explotara, ¿no? La norma no sería finita si P fuera un número complejo. Pero entonces, si yo digo que la norma es finita, que es lo que estoy diciendo acá, la norma es finita, necesariamente los autovalores P son reales. Y para entenderlo, simplemente revisan esta solución de la ecuación diferencial, ¿no? Se dan cuenta que si P es real, cuando yo saco la norma aquí, este exponencial se cancela, ¿no? Porque la norma se calcula como la raíz cuadrada de la función por su complejo conjugado, ¿no? ¿Sí? Lo escribo aquí. Lo escribo acá explícitamente, ¿no? Porque la norma de esta función phi, ustedes deberían calcularla como la raíz cuadrada de phi por su complejo conjugado. Entonces, cuando ustedes hacen esto, cuando ustedes hacen el complejo conjugado multiplicado por phi, como tienen un exponencial complejo, mientras p sea real, ¿cierto? Esta cantidad se anula. Se anula. Quedaría e a la i p por x por e a la menos i p por x. Se van los exponenciales y la norma es únicamente c, igual a c. Entonces aquí ustedes ponen esto es igual a c. A c. Que es un número real, ¿cierto? Entonces los autovalores son reales cuando la norma es finita. Tienen que ser reales. Si fueran complejos o imaginarios puros, entonces no se tendría esta condición. No se tendría esta condición. Sino que se tendría que cuando x tiende a infinito, esta cantidad también tiende a infinito. Lo tienen que ver de aquí. Entonces necesariamente los autovalores son reales, ¿no? Que es algo bueno porque primero, pues a nosotros las cantidades que medimos siempre tenemos que asociarle un número real, ¿no? No puede ser un número complejo. Todas las cantidades que medimos son reales. Sin embargo, ocurre un problema y es que como la norma vale esta cantidad que es C, entonces el producto punto de estos dos vectores definido de esta manera, ¿cierto? El producto punto de los dos vectores da infinito, ¿no? Porque integro desde menos infinito hasta infinito. O da, bueno, da una indeterminación. Dicho de otra manera, estos estados no se pueden normalizar. Ese es el problema que tenemos aquí con estas condiciones, ¿no? Los autoestados no son normalizables. Aquí. Sin embargo, los autoestados no son normalizables. No son normalizables. ¿Sí? ¿Por qué los autoestados no son normalizables? Ustedes simplemente tomen para normalizar un autoestado, hacen el producto punto de ese autoestado consigo mismo, ¿no? O el producto escalar. Pero el producto escalar es una integral. Una integral. Entonces, bueno, se los voy a escribir aquí explícitamente porque de pronto no lo ven y estoy suponiendo que sí, pero no. Entonces lo ponen así, ¿no? Tienen que hacer el producto escalar consigo mismo, ¿no? Pero no, pongámoslo más bien de la siguiente manera. ¿Cómo hacemos para normalizar un autoestado? Hay que hacer su producto escalar, ¿no? Ver si da un número constante y luego coger el estado y dividirlo sobre la raíz cuadrada del número que uno obtenga, ¿no? Pero miren que aquí, si ustedes hacen este producto, entonces usan la definición de producto escalar en un espacio de dimensión infinita, porque estamos en este espacio, ¿no? El producto escalar sería esta integral que está aquí. Y acá no tendrían el operador P de X, lo quitan, tendrían ese operador identidad, ¿no? Y en vez de phi tendrían el mismo, en vez de psi tendrían el mismo phi. Pero nosotros dijimos que este phi complejo conjugado por este phi de x es precisamente igual a c al cuadrado, ¿no? C al cuadrado. Entonces ustedes escriben esta integral así. Lo escriben de la siguiente manera. Lo escriben como c al cuadrado. Acá. C al cuadrado. ¿Cierto? Y además estos límites tienden a infinito, entonces acá tienen menos infinito. A ver. Y acá tienen más infinito, ¿no? Pero este c cuadrado es una constante y sale de la integral. Entonces lo pongo acá afuera. Y entonces, ¿esto a qué tiende? A una indeterminación, ¿no? Esto sería igual
a 2 veces infinito. ¿Sí o no? O sea, tiende a infinito. ¿Eso qué quiere decir? Que estos estados no son normalizables. No son estados normalizables. Aun cuando sus autovalores son reales, el hecho de que estemos considerando aquí un espacio de dimensión infinita continua además, porque mire que este espacio vectorial es continuo, no es discreto. Entonces, los estados no son normalizables, no se pueden normalizar. No se pueden normalizar. Sin embargo, sí es posible considerar que estos estados forman en algún sentido un conjunto completo del espacio vectorial, porque recuerden que cualquier estado de estos o cualquier función se puede escribir como una integral de Fourier, ¿no? Es decir, se puede considerar como una combinación lineal continua de autofunciones, ¿no? Ustedes siempre pueden expandir esta función en una integral de Fourier, que es algo así como una suma continua de autofunciones. Entonces, en ese sentido, de todas formas, sí se podría considerar que estos estados forman un conjunto completo, aun cuando no son normalizables. De todas formas, ¿qué pasa? Como no son normalizables, porque su norma tiende a infinito, a nosotros no nos sirve de mucho, ¿no? Porque ¿qué pasa con la probabilidad? La probabilidad no puede ser infinita, ¿no? Una transición de probabilidad no puede ser infinita. Necesitamos que los estados sean normalizables para poder trabajar con probabilidades, ¿no? Entonces, hay un problema en esta elección de condiciones iniciales. Si nosotros hacemos tender A y B al infinito, ¿cierto? Y decidimos que la norma X es finita cuando X tiende a infinito, entonces ocurre este problema que está aquí. Ocurre que los estados no son normalizables aun cuando los autovalores son reales. Aun cuando los autovalores son reales. Esto es uno de los problemas que tiene la notación de Dirac, ¿no? Que allá él trabaja con espacios continuos, ¿cierto? De dimensión infinita y usa la norma, ¿no? Usa este tipo de notación, bracket, P con R, ¿cierto? Esto aparece normalmente en la notación de Dirac, o P con P. Pero más adelante, bueno, lo vemos un poquito más en detalle. Aquí hay un problema, ¿no? Es lo que les estoy mencionando. Cuando trabajamos con espacios de dimensión infinita y que sean continuos. Miremos otro caso, caso 3. Suponemos ahora las siguientes condiciones lineales, ¿no? Consideremos que A es igual ahora a menos L medios, B es igual a más L medios, y además imponemos condiciones periódicas y además imponemos la condición periódica siguiente. Es decir, imponemos que este phi en menos L medios es igual a phi de L medios. ¿Cierto? Entonces miren que aquí, bueno, en el ejemplo anterior se me olvidó mencionarles además que este término se anula, ¿no? Este término se anula porque estamos diciendo que la norma es finita, ¿no? No se anula. No, de hecho no se anula, ¿no? Aquí el operador tampoco es autoadjunto porque la norma no da cero, ¿no? Da finita, entonces si lo evaluamos entre B y A, y tiende a un número finito. No, en principio sí se tiene que anular, ¿no? Cuando hacemos tender B a infinito, A menos infinito y tomamos este producto que está aquí, aunque sean dos funciones diferentes, como el producto tiende a una constante, al restar los dos términos, este término sí se anula, ¿no? Entonces, en el segundo caso, el operador sí es autoadjunto. Esa es la razón por la que los valores son reales, pero existe el problema de que no se pueden normalizar los autoestados. Ese es el problema, ¿no?
No se pueden normalizar, aunque puede que formen una base completa, porque todo autoestado se puede escribir como una integral de Fourier, ¿no? En el tercer caso que tenemos, ¿no? Consideramos que ahora A vale menos L medios, B vale más L medios, y además imponemos estas condiciones periódicas, ¿no? Sobre phi. De nuevo aquí sí se va a anular el término adicional que aparece después de integrar por partes, ¿no? Este término sí se anula si imponemos las condiciones periódicas, ¿no? Porque estamos imponiendo que phi evaluado en menos L medios es igual que phi en L medios. Entonces, al restar, obtenemos un 0 aquí. El término sí se anula. Por lo tanto, el operador, en ese caso, sí es un operador autoadjunto. Y entonces los valores son reales, ¿no? Los autovalores son reales, aquí. Los autovalores son reales. Los autovalores P son reales. Pero no solo son reales, sino que además son discretos, ¿no? Además forman un conjunto discreto que ustedes pueden escribir como, entonces, P igual a un P sub n, que debería valer 2pi por n sobre L. ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan de análisis de Fourier? ¿Un poco o no? Sí. Entonces recuerden que cuando uno impone estas condiciones iniciales periódicas, lo que ocurre es que precisamente esta cantidad se vuelve discreta y sus valores son precisamente estos, ¿no? Uno los obtiene de las condiciones de frontera, ¿no? Coge la función explícitamente, la función que tienen acá arriba, evalúan las condiciones de frontera en esta función y se dan cuenta que entonces P, para que se obtenga, para que se satisfaga esta ecuación, estas condiciones que están aquí, necesariamente P tiene que tomar valores discretos que son múltiplos de pi, ¿no? Simplemente evalúen esta condición que está aquí, la evalúan sobre esta función directamente, ¿cierto? Evalúan la función y se dan cuenta que P tiene que tener estos valores discretos para que se cumpla esta condición de periodicidad. Donde n aquí es un entero que puede ser positivo o negativo, ¿no? Donde n es un entero positivo o negativo. ¿Sí? Puede tomar ambos valores. Ahora, en este caso particular, las funciones sí forman un conjunto completo ortonormal, ¿no? Porque miren que este espacio es discreto. Este es un espacio discreto. Entonces aquí las funciones forman un conjunto ortonormal completo. Porque en este caso sí podemos normalizar las funciones, ¿no? Sí podemos normalizar los autoestados. Sí los podemos normalizar. Hacenlo todo lo que han visto en el análisis de Fourier, ¿no? ¿Cómo normalizar este tipo de funciones? Simplemente hacen el mismo procedimiento, obtienen un valor. Aquí ahora tendrían un exponencial con estos valores discretos, etcétera, ¿no? Obtienen una delta de Kronecker en n y en m, hacen la integral, obtienen un valor numérico y dividen la función por la raíz del valor que obtienen, ¿no? El proceso de normalización que ustedes vieron en mecánica cuántica, ¿no? También en electrodinámica. Entonces, aquí, en este caso particular, los estados sí se pueden normalizar y además sí forman un conjunto ortonormal completo. Y, ¿cómo lo ven? Usando el análisis de Fourier, ¿no? Digamos aquí, esto ya lo han visto varias veces en cursos anteriores. Este conjunto sí es un conjunto completo. Y miramos otro caso más, caso 4. Caso 4. En el caso 4 consideramos que A tiende a menos infinito de nuevo. Y consideramos que B tiende a más infinito. Además, consideramos que este phi de x tiende a cero cuando x tiende a más o menos infinito. Así, ¿cierto? ¿Qué ocurre en este caso particular? Sí, mire que lo único que estoy haciendo es imponer condiciones de frontera distintas, ¿no? En este caso particular, de nuevo, este término se anula,
porque estoy diciendo que cuando x tiende a más infinito y a menos infinito, phi tiende a 0. Entonces, de nuevo, este término se anula. Por lo tanto, el operador sí es autoadjunto. Con estas condiciones iniciales, el operador es autoadjunto. Sin embargo, no se pueden calcular autofunciones dentro de este espacio, ¿no? Aquí lo escribo. El operador es autoadjunto, ¿cierto? En el sentido que el segundo término que nos aparece aquí se anula, ¿no? Sus autovalores, sin embargo, no se pueden calcular. O dicho de otra manera, sin embargo, no se pueden o no existen, escribo así, no existen autofunciones en este espacio vectorial. ¿Por qué no existen autofunciones en este espacio vectorial si yo elijo estas condiciones iniciales? Decir que phi de x tiende a 0 cuando x tiende a infinito, ¿qué significa? Entonces vuelven y miran esta función de aquí. Si yo digo cuando x tiende a más o menos infinito, phi de x tiende a 0, significa que p, ¿cómo es? ¿Qué significa eso? Si phi tiende a 0 cuando x tiende a más o menos infinito, entonces p, ¿cómo es? ¿Sí lo ven o no? O nada. Si yo hago tender x a más o menos infinito y eso me produce que phi tiende a 0, entonces es porque p tiene que ser un número imaginario puro. Por ejemplo, cambian este p por un i por p', un imaginario puro. De tal forma que acá aparece i por i menos 1. Y entonces cuando x tiende a infinito, e a la menos x tiende a 0. ¿Sí o no? Es lo que les estoy diciendo aquí. Si x tiende a más o menos infinito, entonces p es un número imaginario puro. Imaginario puro. Pero como esta condición inicial se satisface que esto es 0, el operador es autoadjunto, ¿no? El operador es autoadjunto porque este término se elimina. Sin embargo, las funciones tienen un p imaginario. ¿Eso qué significa? Que no existen autofunciones porque debería ser real, ¿no? P debería ser real. Pero me estoy dando cuenta que aquí la única manera de que se cumplan esas condiciones iniciales es que P sea imaginario. Como P tiene que ser imaginario, entonces no existe ninguna autofunción asociada a este problema de autovalores. No existe ninguna, porque P debería ser real. Únicamente debería ser reales, pero no hay ningún valor real, son imaginarios puros. Eso significa no hay autoestados ni hay autovalores. Entonces aquí tenemos para este caso particular que no existen autofunciones en este espacio vectorial. Entonces de estos 4 ejemplos, nosotros estamos interesados únicamente en el ejemplo 2 y en el ejemplo 3. El ejemplo 3 para espacios de dimensión infinita, ¿cierto? El ejemplo 3 es un espacio vectorial que es discreto. Aunque es infinito, ¿cierto? Tiene dimensión infinita, es discreto y este tipo de espacios vectoriales sí nos interesan, ¿no? En este caso particular, el operador momento lineal sí es autoadjunto. Además, los autovalores son reales, forman un conjunto discreto y además los autoestados forman una base para ese espacio vectorial de dimensión infinita de acuerdo con el análisis de Fourier. En el caso 2, en cambio, aunque también nos interesa, más adelante lo vamos a ver, ¿cierto? Porque es usual en la mecánica cuántica, en la notación de Dirac, trabajar con estos espacios vectoriales. Aquí tenemos un problema y es que los estados que obtenemos no son normalizables, ¿no? Aun cuando el operador es autoadjunto y los autovalores son reales, que es lo que nos interesa a nosotros, el operador momento lineal, que es una de las cantidades conservadas en la física en general, ¿cierto?
aunque este operador momento lineal en este caso es autoadjunto y entonces tiene autovalores reales y puede ser un observable físico, ocurre el problema de que los estados físicos en este caso no son normalizables, sino que su norma es infinita, ¿no? Y entonces estos estados no pertenecen al espacio de Hilbert, porque los espacios de Hilbert están definidos como espacios vectoriales de dimensión infinita, donde sin embargo este producto interno existe y es finito, ¿cierto? Recuerden que el contexto de la mecánica cuántica es los espacios de Hilbert, ¿no? Estamos dentro de los espacios de Hilbert. Los espacios de Hilbert son espacios vectoriales de dimensión infinita que tienen asociados un producto escalar y una norma, que es esto que está aquí precisamente, donde la norma es finita. Pero aquí estamos viendo que la norma nos da infinito. Y esto está dentro del contexto de las cosas que hace Dirac, ¿no? De las cosas que hace Dirac. Entonces hay que buscar una generalización para este tipo de problemas que están acá, ¿no? El caso 1 y el caso 4 en realidad no nos interesan, ¿no? En el caso 4 no tenemos autofunciones, no hay autoestados, no hay soluciones de la ecuación, mientras que en el caso 1 el operador no es autoadjunto, entonces no representa un observable físico. Entonces de aquí lo que me interesa que se den cuenta es que no es suficiente con que yo defina un operador, ¿cierto? Ustedes están acostumbrados a decir este es el operador momento lineal y a aplicarlo y usarlo en todas partes, ¿no? Menos IH barra por la derivada con respecto a X. Lo han usado cualquier cantidad de veces, ¿no? Pero hay que tener cuidado dónde se usa ese operador, porque los operadores están definidos especificando sobre qué espacio vectorial están actuando. No puede actuar sobre cualquier espacio vectorial. Puede actuar sobre un espacio vectorial de dimensión finita sin ningún problema, porque ya mostramos anteriormente que en los espacios vectoriales de dimensión finita no hay ningún problema, ¿no? Nosotros acá tenemos que los operadores son autoadjuntos, tenemos que los autoestados de esos operadores forman un conjunto completo, entonces son una base del espacio vectorial que genera todo el espacio, y la norma también es finita, de hecho son estados que son ortonormales, tienen norma 1, entonces no hay ningún problema cuando tenemos dimensión finita con el formalismo de Dirac, ¿no? Sin embargo, cuando vamos a dimensión infinita, depende de cuál es el espacio vectorial que yo estoy usando. Este operador está definido completamente si especifico cuál es el espacio vectorial sobre el que actúa y cómo actúa sobre ese espacio vectorial. Si resulta que yo elijo un espacio vectorial de tal manera que estas condiciones de frontera no anulan este término, no lo anulan, entonces ese espacio vectorial no me sirve. ¿Sí? Hay que mirar en qué espacio vectorial yo estoy trabajando. Eso quiere decir, estas condiciones yo no las puedo tomar, por ejemplo, la primera, perdón. No puedo considerar un espacio vectorial donde no especifique las condiciones de frontera. Entonces, si ustedes únicamente especifican el operador y se ponen a operar, ¿cierto? Y no especifican cuáles son las condiciones que satisfacen las funciones de onda. Ustedes no dicen las condiciones que satisfacen las funciones de onda. Entonces están cometiendo un error porque aquí los autovalores pueden ser números complejos, ¿cierto? Y entonces esta cantidad, este operador, no sería un observable físico, ¿cierto? Aunque yo sé que uno en física está acostumbrado a trabajar de manera descuidada y operar esto sobre los estados como si no fuera nada, ¿no? Uno simplemente hace esta operación y nunca habla de cómo son las funciones de onda en realidad, ¿cierto? Pero uno tiene que tener cuidado, ¿no? Hay que definir bien cuál es el espacio sobre el que está actuando. Eso significa decir qué condiciones satisfacen estas funciones que son los autoestados, ¿no? Las funciones de onda. Hay que definir condiciones de frontera. Si yo no impongo condiciones de frontera, de entrada el operador no es un observable físico. Segundo, no es cualquier condición la que puedo definir. Tengo que saber definir condiciones de frontera. Solo estos dos casos particulares nos sirven a nosotros como físicos. Entonces tienen que tener estas condiciones de aquí, esta periodicidad, se tiene que satisfacer estas condiciones periódicas o estas condiciones que están acá, pero hay problemas, y eso es lo que les estoy diciendo, hay problemas cuando tratamos con espacios de dimensión infinita que sean continuos. Si el espacio de dimensión infinita es discreto, entonces por el análisis de Fourier no tenemos problemas.
Entonces aquí podemos seguir tranquilos, ¿no? En este caso podemos seguir tranquilos. Si ponemos una condición de periodicidad, el espacio es de dimensión infinita pero discreto y entonces por el análisis de Fourier sabemos que hay un conjunto completo de autoestados que generan el espacio, ¿no? Los autoestados son un conjunto completo que generan el espacio y tienen norma finita además. Entonces aquí no nos preocupamos porque seguimos dentro de un espacio de Hilbert. En cambio, si vamos a dimensión infinita, pero continuo, con un espectro continuo, que es lo que usualmente se hace de hecho, el momento lineal puede tomar un valor continuo, ¿cierto? Imagínense un electrón moviéndose libremente, ¿sí o no? Un electrón moviéndose libremente en el espacio puede tener un espectro continuo de momentos lineales. Pero cuando el espectro es continuo, ¿cierto? Cuando el espectro es continuo, ocurre que los estados no se pueden normalizar y entonces ya no estoy dentro de un espacio de Hilbert. Hay que ver cómo tratar en realidad este problema que Dirac no lo trata, ¿no? En realidad no lo trata. Él simplemente considera que lo que es válido para un espacio vectorial de dimensión finita o de dimensión infinita pero discreto, sigue siendo válido para un espacio vectorial de dimensión infinita pero con un espectro continuo, y eso pues no es cierto, ¿no? Porque aquí nos estamos saliendo del espacio de Hilbert. Cuando la norma tiende a infinito, nos estamos saliendo del espacio de Hilbert porque el espacio de Hilbert por definición tiene que tener una norma finita, ¿no? Sin embargo, existe la posibilidad de poder definir todas estas cosas en un espacio más grande que el espacio de Hilbert, que es lo que vamos a ver más adelante. El espacio de Hilbert equipado o de Richt-Hilbert, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, hoy vamos a dejar aquí, ¿cierto? Voy a pausar el video.